Para seguir en la construcción de la ciudad de la misericordia, Radiócesis Ecos te invita a escuchar la mejor programación en aras de una nueva evangelización. Radiócesis Ecos, más humana, más fraterna. La innovación y la creatividad nos caracterizan en tu emisora católica, Radiócesis Ecos, desde Bogotá, Colombia, más humana y más fraterna. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de triunfar y de fracasar, tiempo de quererte y que te quieran, de quedarte dentro de... Ya estoy aquí. Una vez más, como todos los martes y jueves, mi nombre es César Peña y estamos aquí en Viviendo la Palabra, un espacio, unos breves minutos para reflexionar con la palabra de Dios, con lo que nos dice, con el Evangelio del día. Bienvenidos, bienvenidas a Viviendo la Palabra. Tiempo de morder, tiempo de soltar, tiempo de plantar, tiempo de arrasar, tiempo de aguantar. Este programa está bajo la dirección general de nuestro Monseñor, nuestro obispo, Francisco Antonio Nieto Súa. Y también la dirección de la Pastoral de Comunicaciones del Padre Wilson Zuluaga. Y, como siempre, atento, presto, listo, ahí, con 3 tapabocas. César Rodríguez, un saludo muy especial para él que está ahí en el Control Master. Está que no puede ni respirar, imagínense. Bueno, un saludo para César Rodríguez. Y para todas las personas que nos escuchan en este momento, para todas las personas que están ahí en su casa, en el trabajo, que están pasando alguna situación no tan agradable o están celebrando alguna cosa fantástica que hoy les pasó, un saludo muy especial para todos, para todos. Mi nombre es César Peña, como te dije, y bueno, la idea es que hoy compartamos, que hoy descubramos un poco más de lo que Dios quiere para nuestra vida, de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, porque, ¿sabes? La palabra de Dios es hermosa, es maravillosa. No es solo para tenerla ahí entronada en una esquina de la casa, que me parece genial que la tengas entronada, me parece chévere. No estoy diciendo que está mal, no, ay, dijeron en la diócesis que está mal que tenga la Biblia, no. Está genial que la tengas entronada en algún lugar especial de tu casa, no en cualquier esquina polvorienta, llena de telarañas, no. En lugar especial, con un cirio ahí, una velita, unas flores, no sé, algo hermoso. Una imagen de la Virgen, del Señor, no sé, como tú quieras, un lugar especial. Si tienes una casa grande, y puedes separar un espacio para convertirlo en oratorio, en la palabra, sería genial. Si no tienes una casa grande, o si no tienes una casa en el aire, resulta que tú puedes sacar un espacio bonito donde puedas entronar la palabra. ¿Listo? Te recomiendo para que lo tengas ahí. Hoy vamos a hablar del Evangelio, evidentemente de hoy. El Evangelio de hoy está tomado del evangelista Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 13. Marcos 7, del 1 al 13. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a dejar que Dios nos hable, vamos a comprender unos detallitos, unas cositas, pero por sobre todo vamos a buscar practicar eso, practicarlo. Porque a veces aprendemos cosas de Biblia, a veces aprendemos cosas de pastoral y muy bonitas y somos duchos y sabemos de memoria el catecismo y sabemos de memoria el plan pastoral samaritano y sabemos derecho canónico y de memoria. Pero a la hora de vivirlo, a veces nos falta. Y la idea es que podamos hacerlo bien, con ganas y que a pesar del esfuerzo que tengamos que realizar, hay que vivir cada palabra. Entonces escuchemos Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos.
Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió: anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio, vosotros decís: si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con los que podría ayudarte los ofrezco al templo, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís, y con estas hacéis, y como estas hacéis muchas. Palabra de Dios. El evangelista Marcos en el capítulo 7, versículos del 1 al 13, dice que se reúnen o se acercan junto a Jesús unos fariseos, así como algunos escribas. Y ellos, al ver que los discípulos de Jesús no se lavaban las manos, no se purificaban las manos antes de consumir los alimentos, empezaron a juzgar y a preguntar por qué no lo hacen. Y el Evangelio, en el versículo 3 dice, es que los fariseos y todos los judíos... Empieza a explicar. Empecemos con un detalle bastante puntual. ¿Por qué Marcos explica? Aquí hay una de las muestras que Marcos escribió para cristianos no provenientes del judaísmo, sino cristianos provenientes del paganismo. Cristianos que no eran originalmente judíos. ¿Y cómo puede usted atreverse a decir eso? Porque les está explicando. Si este evangelio hubiese sido escrito para cristianos que eran judíos antes de ser cristianos, pero no hay necesidad de explicar, porque el judío ya sabe por qué se purifican las manos. En cambio aquí, Marcos dice es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, y empieza a explicar aferrándose. ¿Por qué les explica? Porque el público lector a quien se está dirigiendo el evangelista no es judío. Primera cosita que vamos descubriendo el evangelio. Explica Marcos porque el que lee no sabe de esa tradición. ¿Y por qué no sabe? Porque no es judío. Entonces, así como hay muchos ejemplos en el evangelio donde vamos a encontrar una base, donde vamos a encontrar una prueba, si queremos llamarlo así, para poder sustentar que Marcos le escribió a cristianos no provenientes del judaísmo. No provenientes del judaísmo. Esa queja, pues, de los fariseos era porque los discípulos de Jesús no seguían esas prácticas tradicionales judías. Esa purificación ritual, que no se trata de higiene, no es porque hay que lavarse las manos para no contagiarse de COVID. No se trata de higiene. Es una purificación ritual, es un rito, no es por higiene. Bueno, que obviamente sirve de higiene, pero no lo hacían, por eso no tiene las manos sucias, no, era por un rito que debía hacerse. Han visto en la misa, por ejemplo, en la celebración de la Eucaristía, que el sacerdote, hay un momento que se lava las manos, hace una purificación, no porque tenga las manos sucias, es un rito que se hace. ¿Listo? El padre tiene las manos sucias, por eso se la lavó ahí en la misa. No, es un rito, no es por higiene, es por rito. Esa explicación, como ya te dije, que Marcos añade, pues ya sabemos que escribía para un público que no conoce tales prácticas. Hay una explicación, en algunas Biblias lo vamos a encontrar entre paréntesis los versículos 3 y 4,
que está dirigida claramente, evidentemente, a un público no judío. Eso nos deja claro el tipo de audiencia y también la finalidad del evangelio. Porque tú escribes un evangelio, tú escribes algo partiendo de la audiencia que tienes. ¿Listo? Perfecto. Sigamos por ahí. Algunos biblistas, algunos estudiosos, yo no, porque yo no soy tan influyente en la academia a nivel mundial. Sí, aquí nomás a nivel nacional. No, mentira. No soy tan influyente a nivel mundial. Los biblistas, esos que influyen, que tienen unos textos sobre los cuales nosotros, los que estudiamos en algún momento ciencias bíblicas y nos hemos graduado, hemos leído, algunos biblistas perciben un tono irónico e impaciente en esta lista de copas, jarros, bandejas, como que sí, esto, perciben ese tono. Sí, se puede tener una referencia y si quieres tú puedes confrontar con Levítico 15, si tienes por ahí algo más de curiosidad. E inclusive añaden, aparte de jarros, copas, bandejas, añaden camas. Purifican también sus camas. Dicen que posiblemente se pudo haber omitido de manera accidental porque pueda sonar absurdo quizá, como es eso de lavar las camas. También accidental o por lo absurdo que podría sonar de purificar o lavar las camas. ¿Listo? Entonces esos biblistas tienen esa postura también, algunos, no todos. El versículo 6, cuando ya empieza Jesús y dice: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos. Versículo 6. La cita que encontramos aquí está aplicada a ese estilo religioso que tenían los fariseos y los escribas. El término griego que encontramos aquí, que es hipócrites, ese término griego, hipócrites, lo que describe es, el significado de este término, describe a un actor que se oculta su rostro con una máscara. De aquí la connotación de falso. O sea, este término griego, hipócrites, hace referencia al actor, describe al actor que oculta su rostro con una máscara. De aquí esa connotación de falso, que no es tu rostro, es un rostro falso porque es una máscara. Este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos. Esa es una cita bíblica de Isaías 29, si no estoy mal, que proviene de la Septuaginta. No del texto hebreo. Recordemos que en el Antiguo Testamento hay dos cánones, el canon griego y el canon hebreo. El canon griego es en el cual está basado nuestra Biblia, que tiene toda esa cantidad de libros, y el canon hebreo es donde está basada las Biblias no católicas. No es que ellos les hayan quitado libros o que nosotros les hayamos aumentado, es que nosotros como católicos optamos por un canon, que es el canon griego, y ellos como no católicos optaron por el canon hebreo. ¿Listo? Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos. ¿Sabes? A veces nosotros podríamos terminar siendo así. Hablar bonito, porque hablar es fácil. ¿Y por qué digo hablar es fácil? Yo estoy hablando en este momento y es muy sencillo. Ay, ¿cómo sí? Sí, hablar es fácil. Si tienes la capacidad, si has leído un poquito más, un poquito menos, no sé, pues es fácil. Es sencillo, hablar es muy fácil, hablar es muy sencillo. Yo lo hago, hablo. Y medianamente me queda fácil, porque toca prepararse y todo. Pero convertirnos, transformar nuestro corazón, transformar nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser, es lo complicado. Es lo complicado y para muchos de nosotros nos va a costar. Mucho trabajo, muchísimo trabajo cambiar nuestro estilo de vida, cambiar nuestra forma de ser. Sí, hablar es facilísimo. Hablar es lo más fácil. Y el versículo 7 dice: en vano me dan culto enseñando doctrinas que son preceptos humanos. ¡Wow! Los escribas y los fariseos, dice, según este contexto, dan solamente a Dios el culto de los labios y presentan esas enseñanzas humanas como mandamientos divinos.
A veces pasa. Yo cada día, ayer hablaba con una persona y me decía, no, es que tal líder dijo a tal persona que esto pasaba y lo que le había dicho iba en contra de la doctrina, de la tradición de la iglesia. Preceptos humanos los hacen pasar como mandamientos divinos. Encontrarás a un montón de gente que te dice cosas que están en contra de la iglesia, pero suenan muy bonito y la gente los cumple. Gente que dice, no, y pon a ayunar a tu niño. Tú sabes que la Iglesia Católica prohíbe que niños, ancianos y enfermos ayunen, ya que se acerca la Cuaresma. Si alguien te dice que pongas a ayunar al niño, o pongas a ayunar porque estás enferma, entregarle esa enfermedad, o tú como anciano o como adulto mayor ayunar, no, la Iglesia Católica lo deja claro, no deben ayunar ni los niños, ni los enfermos, ni los adultos mayores. Así que César Rodríguez no tiene que ayunar. Porque es un niño, no porque sea un adulto mayor, no porque sea un adulto mayor. Tengamos cuidado con estar escuchando esas doctrinas que son humanas, que las hacen pasar como mandamientos divinos. Eso le pasaba a los fariseos y Jesús criticó eso. El contexto en el que se pronuncia todo este debate en tiempo de Jesús, dicen, según los estudios, que podría haber sido un programa que tenían, por decirlo así, los fariseos de extender a todo Israel la obligación de la pureza ritual. Todos tienen que hacer eso. En ese contexto se pudo haber producido esta discusión. Para la iglesia primitiva, los primeros cristianos, este episodio que aparece aquí en Marcos daría una explicación de por qué los seguidores de Jesús no observaban las tradiciones judías. Recuerda que los seguidores de Jesús no observaban las tradiciones judías. ¿Te acuerdas del episodio de la circuncisión? En Hechos, esa discusión que hubo, entonces, de aquí se puede sustentar también. Antes de continuar, vamos con una canción. A ver si nosotros cambiamos un poquito, como este viajero que nos canta Alfareros, y ya volvemos con lo último aquí en Viviendo la Palabra. Se fue, no sé cuándo volverá, el dolor lo acompañará, lo sé. Se fue, no importó lo que dejó atrás, corazones muy destrozados, y su familia hoy llorará, iba contento en su caminar, no tuvo tiempo para pensar, pero qué cosas tiene la vida, no imagino que todo tendría un nunca faltaron en un día normal, pues con dinero todo eso y más se puede comprar. Robó de todo y cuanto quiso, no hubo nada sin explorar, pero el vacío que había en su corazón nada lo pudo llenar. Y por las calles solo y triste el viajero, lo abandonaron pues no había más dinero. Se acabaron los atardeceres, en este mundo solo vales lo que tienes. Por las calles solo y triste el viajero, lo abandonaron pues no había más dinero. Y solo y triste se puso a pensar, lo que hace falta en mi casa debe de sobrar. Y caminando yo vi al viajero, pensó el viajero, pues sigo solo y sin dinero, debo volver a mi amor primero, debo volver a mi amor primero. Con los brazos abiertos recibieron al viajero, con un anillo y ropas finas lo vistieron, y hubo fiesta en el hogar y en el cielo se oyó un cantar. Volví
casa volvió. Volvió el viajero, volvió el viajero. Óyeme, Walkie, de corazón. El viajero, volvió el viajero. ¿Quién es ese viajero? Este hijo menor de la parábola del Padre Misericordioso. Mira, la tan famosa y conocida parábola como el hijo pródigo, que es del Padre Misericordioso. Esa canción está basada ahí, una canción con alfareros, una salsa hermosa. Oye, para ir terminando, en estos breves minutos que nos quedan. Te decía, nos quedamos en el versículo 7, ahora vamos al 8. Dice, dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Wow. A veces pasa. A veces nos olvidamos de las cosas de Dios y más escuchamos lo que dice el predicador, la predicadora. No es que él dijo que era así. Es que ella dijo que... Cuidado con eso. Esta declaración que encontramos aquí de Jesús, podemos encontrar algo implícito de la cita de Isaías 29:13. De Isaías 29:13. ¿Y qué dice Isaías 29:13? Me dirás tú, ¿por qué habla de Isaías 29:13? Leamos entonces Isaías 29:13, a ver qué dice. Dice el Señor, ya la que ya te había dicho al inicio, por cuanto este pueblo me ha llegado con su boca y me ha honrado con sus labios, mientras que su corazón está lejos de mí, y el temor que me tiene son preceptos enseñados por hombres. ¡Guau! ¡Guau, guau! A veces nos pasa así. A veces somos así. Vemos aquí en esta declaración, se hace explícito lo que está implícito en Isaías 29:13. Los fariseos y los escribas habrían negado de manera fehaciente esta acusación, pues ellos creían y se veían a sí mismos como quienes hacían prácticas y reales, fundamentales, hacían las prácticas reales y fundamentales de esa enseñanza que no estaban en la misma ley. O sea, yo decía, nosotros ponemos más clara la ley, la hacemos más real. ¿Será? Y el versículo 9 dice, también violáis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición. Wow. Esta acusación que vemos aquí, pues recapitula todo lo que veníamos diciendo del 1 al 8, los versículos del 1 al 8, y va a ilustrar y a preparar todo ese tema del corbán. ¿Qué es el corbán? La palabra griega corbán es una transliteración de esa voz aramea, corbán, que significa ofrenda, que significa don. Y en esa ofrenda, ese don, el receptor de la ofrenda es Dios. Entonces es una ofrenda, es un don para Dios, el corbán. ¿Listo? Entonces Jesús va a preparar, va a ilustrar el tema con respecto al corbán. ¿Sabes? Este versículo provoca todo un duro contraste entre el mandamiento divino y la enseñanza de los escribas y fariseos o la ley del corbán. Al declarar, miren, el corbán, cuando uno declaraba una propiedad o una cantidad de dinero como ofrenda a Dios, el hijo podía anular cualquier derecho que sus padres ancianos tuvieran sobre esos bienes. Mira,
Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre será castigado con la muerte. Pero vosotros decís, si uno dice a su padre o a su madre, lo que de mí podías recibir como ayuda, ahora lo declaro corbán, es decir, ofrenda, ya no le dejáis hacer nada por su padre y por su madre. Mira. Si el hijo decía, tú estás anciano, no, pero esto ya es declarado corbán, o sea, es ofrenda para Dios, tú ya no te puedo ayudar nada, muérete de hambre. Eso es lo que está diciendo Jesús. Por una enseñanza de los escribas, de los humanos, de los hombres, olvidamos el mandato divino. Cuando un hijo declaraba su propiedad o una cantidad de dinero, corbán, o sea, ofrenda a Dios, pues el hijo dejaba nula cualquier derecho que tenían sus padres ancianos sobre esa propiedad. No, porque eso es para Dios. Y eso es lo que practicaban los fariseos y los escribas. Iban en contra de la ley porque la ley decía honra a tu padre y a tu madre. Hasta después de muertos inclusive decía la ley. Algún día te explicaré el decálogo. Pero con este precepto, no, esto es para Dios. Y a veces pasa, César, a veces pasa. La gente dice, no, yo tengo primos familiares que están pasando hambre, que no tienen para la matrícula, pero no, esto es mi diezmo, esto es mi ofrenda para la iglesia. Y tienes primos familiares que no tienen para el mercadito, pero tú sí regalas mercados a la parroquia, que no está mal. No te estoy diciendo que esté mal regalar, no, ahora han dicho en la diócesis que no llevemos mercado. No, pero si tú tienes un hermano, un familiar, un vecino ahí al lado tuyo, que no tiene para comer, oye, dale para comer. Y lo que te queda, si te queda algo, pues lo das a la parroquia. Empieza por tu familia. Y a veces hacemos lo contrario. Jesús afirma que el resultado de esta práctica del corbán es privar a los padres de ese beneficio de la propiedad de sus hijos. Y con eso hay una infracción contra el mandamiento divino. Lo que parece una conducta piadosa, como muchas cosas que hacemos en la iglesia, termina siendo una auténtica burla a esa obligación religiosa y divina que tenemos. Mira cómo es. Y para concluir, versículo 13, anulando así la palabra de Dios por vuestra tradición, que os habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas. El corbán no es solamente un ejemplo aislado, sino la expresión del estilo propio que los fariseos y los escribas entendían en la religión. El corbán solo es un ejemplo de todo lo que hacían. Es, como dicen, para muestra un botón, para muestra el corbán. Cuidado, tú que me escuchas, con hacer cosas, con estar metido en la iglesia mientras no tienes tiempo para hablar con tus hijos, con tus papás, con tu esposo, con tu esposa. No hay que descuidar la iglesia doméstica, que es nuestra primera comunidad. Llegamos al final. Agradezco a Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, obispo de nuestra diócesis de Engativá, al padre Wilson Zuluaga Niño, director de la Pastoral de Comunicaciones, a César Rodríguez ahí en el Control Master, atento, listo, presto. Ya tiene el corbán listo. Un saludo para César Rodríguez. Y también no te olvides, comparte en nuestras redes sociales este programa, compártelo, @radiócesis en Instagram y en Facebook, @radiócesis. Mi nombre es César Peña, me encanta estar contigo y recuerda, porque hay más de una razón para vivir feliz. Chao. Engativá, Cota y Suba se unen en una sola voz para entregar la mejor programación, la mejor música, contenido y la mejor información. Y sobre todo, una mejor evangelización. Radiócesis Ecos, más humana y más fraterna.